bienvenidos acá a la cocina de los frailes y voy a estar con dos frailes espectaculares hablando un poquito de las preguntas que ustedes nos dejan. Entonces les presento a Fray Jorge y a Fray Juan Camilo. Hola. Hola, hola. Pues para todos, yo soy Juan Camilo. Bueno, hago parte de la comunidad hace ya 12 añitos y bueno, aquí estamos sirviendo desde la iglesia de San Francisco en Bogotá. Bueno, yo soy Fray Jorge, al igual que Juan Camilo. Creo que nos vamos como siguiendo, ¿no? Solamente un añito de diferencia. Entonces ahí somos franciscanos, somos los loquitos de café. Y bueno, y mientras ellos contestan sus preguntas, vamos a cocinar unos cupcakes. Con el experto que es Jorge, Sí. encabezado por la experta que está bien. La supuesta experta, porque en verdad no tengo Súper experta. No sé. Nada que hacer. Bueno, y mientras hacemos esto, la primera pregunta. Oh Dios, ya no hay nada difícil. Eso está. A ver, ¿es necesario abstenerse de ser joven para vivir con Dios o se puede ser joven y vivir? Lo ideal sería comenzar a vivir también ese camino de seguimiento desde la juventud, ¿no? Yo creo que es interesante redescubrir la juventud a la luz de todo este camino del cristianismo que nos ofrece un panorama tan amplio para poder ser felices y de pronto no cohibirnos en el camino. No sé, de pronto hay un pensamiento como algunas veces generalizado en donde se piensa de pronto equivocamente que para seguir a Jesús hay que ser como completamente serios, y yo creo que estamos en un momento de florecimiento juvenil dentro de la iglesia que merece la pena comenzar a rescatar nuevas formas también de ser joven dentro de esta institución que tanto nos llama la atención y que tanto amamos. Es algo que viene desde el mismo Jesús. Es decir, si tuviéramos que abstenernos de ser jóvenes, Jesús no hubiera llamado jóvenes, y Juan era súper joven, por ejemplo. Si su discípulo amado, el amado de Jesús, pues era también el más joven entre todos los discípulos. Y aquí quiero hacer una comparación de eso con un texto bíblico. ¿Sí? Cuando Jesús llama a los primeros apóstoles, entre los que estaba el más viejo de todos, que era Pedro, y el más joven de todos, que era Juan, pues se encuentra con estos pescadores en el mar y los llama a ser ¿qué? Pescadores. O sea, no les quita lo que son, sino que se los perfecciona. Entonces, claro, van a seguir siendo pescadores, pero de ahora en adelante serán pescadores de hombres. Entonces, claro, Dios nos llama en la juventud para que sigamos siendo jóvenes, pero para que no nos quedemos en las cosas mediocres que como jóvenes podemos hacer, o en las cosas superficiales, sino a que nos perfeccionemos en esa juventud para que alcancemos pues la plenitud a lo largo de esa etapa de nuestra vida también. Entonces, sigamos trabajando en estos cupcakes, vamos a ver cómo nos resultan. Dios mío. La verdad, tengo un poquito de susto. Tengo miedo. Sí. Claro que sí. Entonces, ahora tenemos que revolver con... Empate que vas Ah, ok. Haznos los honores. A ver, la segunda pregunta. Porque a pesar de que muchas personas son creyentes, oran, van a misa, no logran encontrarse con Jesús. Bueno, yo creo que no he tenido como una apertura de experiencia, ¿no? Porque yo creo que no es simplemente comenzar como a decir, no, yo creo en Jesús, sino que hay que atreverse a tener esa experiencia de vivir la vida que Jesús nos propone. Yo creo que más que muchas prácticas es tener el convencimiento de que queremos seguirlo a Él para ser mejores seres humanos. Es muy difícil que yo me encuentre con Jesús en la Eucaristía o que lo reconozca en la Eucaristía así como persona no me he encontrado con Jesús. ¿Sí? Sí. Va a ser muy difícil que lo encuentre en mi hermano si como persona no me he encontrado con Jesús. Entonces, claro, es importante fortalecer la Eucaristía, la oración, las obras de misericordia, pero también esos espacios de intimidad con Dios en los que yo pueda personalmente encontrarme con Él, como lo decía el texto del miércoles de ceniza. Sí. Cuando vayas a orar, ve a lo escondido, que no es solamente lo escondido del cuarto, sino lo escondido del corazón. No hay nada que los huevos no arreglen. Vamos Se a... acaba de condensar la mantequilla. Yo creo que nos va a tocar hablar y... Sí, Ir comenzar haciéndole a hacer que estaba batiendo. ¿También? estamos Yo le echaría una unos receta 100. exitosa. Bueno, pues nada. Pero vamos como a prueba y error. Bueno, Luego 122 funciona. está. Listo. Entonces, 200 gramos. Entonces, ya. Y después el huevo. Qué difícil. 5 más.
Sí, se puede. Ya, Listo, 200 gramos. ok. Yo siento que esto va a quedar mal. No. Parece, Yo tengo fe que todo cambiará. ¿cuál es esa? Que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará. Es una La luz canción. de la Esperanza no se apagará jamás. ¿Una canción católica? Sí, pero ni idea. ¡Ay! Señores, ya no hay luz. Entonces la tercera dice así: si cometí un pecado que en ese momento no sabía que era pecado, ¿cuenta como pecado? Bien, tenemos que partir de algo muy importante, Tati, y es que ciertamente la Iglesia nos dice que hay dos condiciones fundamentales para catalogar algo como pecado, que son la voluntad y la libertad. Es decir, yo debo tener el deseo de hacer ese mal, pero también debo hacerlo libremente, no coaccionado por otros. Anticonsciente. Exacto, con la conciencia. No obstante, eso no puede ser excusa para el mal que se, como para excusar pues el mal que pueda haber, ¿no? Que se pueda hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esos casos? Claro, ciertamente puede que yo no sepa que esta cosa particularmente en la iglesia es pecado, ¿sí? Pero eso no me exime como católico de buscar formarme para evitar pecar. Es importante que yo como católico me forme en la lectura del catecismo, del magisterio de la iglesia, para que así yo evite esos pecados que terminan siendo dañinos para mi vida, que terminan desviándome, a veces incluso inconscientemente. Y para hacerle pausa a las preguntas, 2 segundos. Cuéntenos un poco del carisma de ser franciscano. Este es el carisma más bello de todos. Hay todo, que Ave María, el carisma tan bello no. Hay amor, pero ¿qué pasa? Que tenemos hábito café. Estamos De fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Yo soy de los que raspa la olla. Nuestro carisma es ser hermanos. Ese es el carisma franciscano, la fraternidad. ¿Cómo así? Que donde la iglesia nos pida que sirvamos o vivamos, vamos a ser hermanos de aquellos con quienes nos encontremos. Yo creo que nuestro carisma es bastante amplio, ¿no? En lo que se refiere de pronto a toda la experiencia como de cercanía a Dios. Porque el tema de reconocer la presencia de Dios en todas las criaturas, eso es una impronta particular. Claro, a mí me motivó tanto que yo al principio no quería ser fraile porque los frailes que conocía no me caían bien, entonces yo quería ser diocesano. Pero cuando conocí a otros frailes ya me cayeron bien y me di cuenta de que era mucho más divertido, por lo menos para mi personalidad, mi carácter, vivir la experiencia de una comunidad en la que se puede ser hermano y no limitada solamente, sin reducir porque amo mi ministerio sacerdotal y lo amo muchísimo, pero sin quedarme solamente en esa gracia especial que Dios me ha concedido, sino hacerla trascender, digamos, la otra dimensión de la vida, que es el poder ser un sacerdote que es hermano de los demás. ¿Sí saben cómo se llama esta casa, este convento? ¿San Francisco? Ese es el templo. Ok. El nombre de este convento llama la atención poderosamente. Convento Máximo de la Purificación. Wow. Porque es la casa madre de los franciscanos en Colombia. El primer convento de los frailes fundado en el año de 1537 es este convento, con este templo que es además la iglesia más antigua de Bogotá. Wow. Bueno, ya saben, si quieren conocer la iglesia más antigua de Bogotá. Avenida Jiménez con séptimo. Sí. Bueno, entonces ya tenemos nuestra masa y vamos a colocarlo acá en recipientes de cupcakes. Siento que no. No, bien, bravo. Entonces, ¿puedo pedirle a Dios que sane a mi hijo o solo acepto su voluntad? Muy difícil, esa es una pregunta realmente compleja. Sí, porque digamos que ambas cosas están bien. Sí, o sea, sí es importante pedir por nuestros enfermos, pedir por nuestras necesidades, pero no pedir como exigiendo, que creo yo que ahí está como el punto de quiebre. No es como, Jesús, tienes que sanar a mi hijo porque es mi hijo y punto y sánalo ya, sino como el leproso del Evangelio, que se acerca a Jesús y le dice,
Señor, si quieres, puedes limpiarme. Quiero. Y Jesús le responde, sí, quiero, claro. El leproso reconocía que Jesús tiene el poder para hacerlo. La diferencia está en que no va como con la exigencia de, hey, tienes que limpiarme porque tienes el poder, sino como, hey, sé que puedes hacerlo, me pongo aquí a tus pies, hágase tu voluntad. Pero vengo y encomiendo mi necesidad a ti. Entonces, sí está bien que ore por ese hijo, ¿sí? Además que es la tarea de una madre. Mira, San Agustín estaba supremamente enfermo, espiritualmente hablando, y fue la oración de Santa Mónica la que lo convirtió. Entonces no está mal que oremos por esas realidades personales, pero aprendamos no a orar exigiendo, sino a orar confiando en la voluntad y la providencia divina. Así, no de otra manera, ¿sí? Yo te lo cuento desde mi testimonio. Mi papá murió cuando yo tenía 6 años a mi lado. Y en ese primer momento como que le peleaba mucho a Dios y como que no entendía por qué te lo llevas si era tan buen papá. Pero ya después de muchos años me di cuenta de que si no se lo hubiera llevado, yo no podría ser sacerdote. No porque él no fuera un hombre creyente, sino porque yo fui sacerdote gracias a que por la muerte de papá nos mudamos a la ciudad y me empecé a vincular a la parroquia. Pues ya los cupcakes que hicimos iban al horno. ¿Cuántos minutos son? 20 minutos a 180 grados centígrados. ¿Qué consideras con estos cupcakes? Yo siento que se nos pasaron un poquito. Solamente un poco, pero se ven perfectos. Creo... hicimos la crema, la tenemos acá. Y... Te damos los honores, yo abro aquí la mano. Uy. Esto personalmente siempre me ha dado mucho miedo hacerlo. Si soy católico, ¿puedo hacer yoga? Ciertamente la Iglesia considera estas prácticas orientales como pecado. Pero es importante que entendamos por qué es pecado. Porque no es simplemente como, es pecado el yoga, entonces y ya. Sino que realmente, mi hábito. Sino, mientras Tati decora, entonces ahora sí, sin la distracción de la crema, yo le respondo. Resulta que primero partamos de que el yoga es una práctica de una religión que se llama el budismo, que no es mala en sí mismo, no es mala como religión, o sea, pues cada cultura y demás tiene su experiencia y esto. La situación es que debemos entender que la religión budista no tiene una serie de compatibilidades con nuestra religión católica. Partamos primero del hecho de que la religión budista es una religión ateica, es decir, ellos no creen en un Dios en particular. A veces pensamos que Buda es Dios, pero no, Buda no es Dios. Buda es simplemente uno de los tantos iluminados, ¿sí? Entonces es importante partir de ello. Entonces, cuando nosotros empezamos a usar ciertas formas rituales de estas otras religiones, pues lo que estamos haciendo por un lado es como menospreciar nuestras propias formas de oración, que también tiene una serie de posturas, una serie de mantras, una serie de cosas que no las llamamos así. Claro, nuestras posturas no se llaman las posiciones del no sé qué, sino que es ponernos de rodillas, juntar nuestras manos, incluso postrarnos rostro en tierra. A los mantras no los llamamos mantras sino jaculatorias, pero es exactamente lo mismo, la repetición de ciertas palabras, por ejemplo en el rosario, por ejemplo con pequeñas frases como Jesús sacramentado, acuérdate de mi Jesús, escúchame Padre bueno. Y entonces menospreciamos esta riqueza que tiene la Iglesia desde hace tantos años y como que la dejamos limitada únicamente a cosas de viejitos, y no es así. O sea, también nosotros podemos conectarnos más profundamente con nuestra espiritualidad a través de estas posturas que nos propone la Iglesia, sin tener que buscarlas en otras que lo que hacen es ciertamente un ejercicio más egoísta, porque la situación con el budismo es que como no te busca conectar con un Dios, lo que hace es que termines en una experiencia meramente individualista, de mirarte a ti mismo, y lo que termina promoviendo es el egoísmo y el egocentrismo, de que solamente importas tú y tu bienestar. Es algo bonito. Chispitas, chispitas. Esto nos quita un poco, pues La eso de que quizás estén feas, que nos haya quedado un poco duro el cupcake, pero bueno, se ve un poco... Eso es un coquete de esta. A ver, probémoslo, vayámoslo probando. Vamos a probar estos que ya están aquí. Listo. Entonces, a probar los cupcakes. Si amanecemos mañana les contamos. Sí, este video está en YouTube es por algo. Siguiente pregunta, ¿les parece? Esta última es la que más se repitió de todas las preguntas y la que siento que muchos jóvenes siempre tienen esa duda. Entonces,
aunque ame a mi novio, ¿puedo tener relaciones antes del matrimonio con él? Oh, por Dios. Eso es como una encrucijada fuerte. Yo creo que debemos comenzar como a irnos, a introducirnos como a la finalidad también de la sexualidad, ¿no? No solamente se busca el placer por el placer, como algo vano, sino que debe como construir un poquito más como la conciencia del amor, del cuidado del otro. También podemos decir que tiene que haber un poco de conciencia de procreación. Si lo vemos así como en ciertas líneas, pero debe estar orientado siempre a la felicidad. Entonces yo creo que la sexualidad no busca simplemente el placer, sino, bueno, ejercitar el amor en la misma pareja. Entonces por eso tiene como una línea, una ruta un poco más profunda. Más que tengamos en cuenta que la relación íntima no se da solamente una conexión corporal, se da una conexión mucho más profunda, psicológica, emocional, afectiva e incluso espiritual, porque se está compartiendo todo lo que la Sagrada Escritura llama ser una sola carne. O sea, se unen hasta tal punto de que son una sola cosa. Entonces, cuando nosotros desvirtuamos en nuestra vida esa conciencia de que es mucho más que lo solamente corporal, entonces terminamos cayendo en el hedonismo de gocemos solo por gozar, muy instintivamente, y no pensando en que existen otras posibilidades para que el acto íntimo termine siendo de una riqueza mucho mayor en la construcción de lo que se es como pareja, y que eso más grande se consigue cuando bajo la bendición de Dios a través del ejercicio sacramental del matrimonio pues se consagra el amor para que la relación logre dar el paso de trascendencia. Pero lo que he aprendido en todo este camino es que vale totalmente la pena esperar y no hay mayor muestra de amor. O sea, la mayor muestra de amor que creo yo es tratar de controlar ese deseo, ese impulso que tiene el cuerpo, sí. Tratar de guardarme completamente para aquel con el que voy a compartir completamente mi vida. Para la persona correcta, que suene cliché un poco. Y para que no termine siendo la relación sexual solamente un punto, como ya lo decía, instintivo, o sea, que pueda ser algo mucho más grande. Oye, ese va a ser nuestro próximo emprendimiento. Ay, sí. Emprendimiento de franciscanos con cupcakes. Deberíamos pintar a San Francisco ahí. Una tabla. ¡Listo! Lo logramos. Acá están los cupcakes y los padres lograron contestar todas las preguntas. Sé que nos faltaron muchas más, pero bueno, digan si quieren la parte 2 y dejen sus preguntas para que ellos contesten, o otros sacerdotes. Gracias a Fray Jorge y a Fray Juan Camilo por estar acá. Gracias a ustedes. Y nada, esto fue todo. Muchísimas gracias. Chao.